Santo, Señor, iluminándonos. Sea tu Espíritu Santo enseñándonos, oh Dios. Oh Señor, que tú en esta mañana hables a través de tu siervo, Padre, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, sin ti esta enseñanza no podría darse. Si tú no estuvieras en este salón, si tú no estuvieras dentro de nosotros, esta palabra no podría entenderse, Espíritu Santo. Necesitamos esta mañana de tu sabiduría, de tu revelación, de tu entendimiento en nuestra vida, para que esta palabra, Jesús, no solamente sea escuchada, sino que esta palabra sea retenida por nosotros, esta palabra sea meditada por nosotros, Espíritu de Dios, y esta palabra sea puesta por obra a través de nosotros, Señor Jesús. Deseamos hoy, como niños, la leche, Señor, de tu palabra, Jesucristo. Como niños, Señor, recién nacidos, Jesucristo, deseamos tu palabra como ese alimento para nuestra vida, Señor Jesús. Pero sabiendo también, Señor, que algunos de nosotros hemos alcanzado madurez y entonces pedimos alimento sólido también esta mañana para nuestras vidas, Padre amado. Porque el domingo, Señor Jesucristo, es el día donde recibimos palabra sólida, pero también donde los recién nacidos pueden venir y alimentarse de tu palabra, Jesucristo. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Y luego vamos a estar leyendo Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Gloria al Señor. Cuando estaba haciendo el mensaje para esta mañana, había dos títulos para el mensaje. Ambos son válidos, pero sacaremos una deducción de los dos. Uno era la iglesia perfecta y el otro era la iglesia ideal. Pero como sabemos que no hay iglesia perfecta, amén, aunque no hay iglesia perfecta, el Señor quiere que vayamos al perfeccionamiento. Y aunque no hay una iglesia ideal, Dios quiere que la iglesia tenga los parámetros bíblicos. Me quedé con ambos títulos: la iglesia perfecta e ideal. Amén. Vamos a ver cómo la encontramos en la Biblia. Apocalipsis 2:8 dice: y escribe al ángel de la iglesia ¿en dónde? Esmirna es una palabra griega. La palabra Esmirna significa amargura o hierbas amargas. El primero y el ¿qué? Y el postrero. El que estuvo ¿qué? ¿Cuántos saben eso? Que la grandeza de Cristo está en que estuvo muerto y después que dice, y vivió. Dice esto: yo conozco ¿qué cosa? Tus obras y tu tribulación y tu ¿qué? De las 7 iglesias de Apocalipsis, la más pobre fue Esmirna, en un tiempo donde el Imperio Romano no le dio a la iglesia prebendas ni posesiones. Aún no estaba Constantino en la historia y la iglesia estaba padeciendo lo más fuerte de la persecución romana. Dice lo siguiente: pero tú eres rico y la blasfemia de lo que se dice ser ¿qué? ¿Y qué dice? Hoy en día vemos lo mismo. Muchos que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que dice la palabra, es fuerte. Tremendo, ¿ah? No queremos que la iglesia nuestra llegue a ser una sinagoga de Satanás. Aunque hoy en día hay muchas sinagogas de ¿quién? Dice el 10, léalo. He aquí que dice. Escuche quién es. El diablo que dice. ¿Quién odia el evangelio? ¿Quién odia el evangelio? Satanás. ¿Por qué lo odia? Porque pasan de la tiniebla a la luz admirable. Escucha lo que dice. Dice, para que seáis ¿qué? Y tendréis tribulación por ¿cuántos días?
En el estudio que se ha hecho de esos 10 días, en la parte teológica y la parte histórica, fueron los 10 emperadores romanos o monarcas que asolaron la iglesia primitiva en ese tiempo de los 10 emperadores nefastos. Sé fiel hasta dónde, hasta el martes. Sé fiel hasta el domingo. ¿Hasta dónde? Y yo te daré ¿qué? ¿Qué nos está esperando en el cielo? El que tiene oído. ¿Cuántos tienen oídos hoy? A ver, revisen a alguien si le falta. El que tiene, y si le falta le podemos poner un papelito. El que tiene oído, ¿qué dice? ¿Quién habla? El Espíritu. ¿Dice a quiénes? Note el plural, no dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice la palabra? Qué hermosa promesa. Esta iglesia es una iglesia ideal en el sentido de que Esmirna fue la iglesia que más padeció. Vuelvo a repetir, no tenía prebendas de Roma, no había un emperador a favor de ellos, todo estaba en contra. Aún en ese tiempo la iglesia fue más pobre todavía, pero fue más grande todavía. Siendo más pobre, fue más grande. Porque Tiatira fue más poderosa en riqueza, pero más pobre espiritualmente. Pero Esmirna fue la iglesia de la persecución. ¿A qué la podríamos comparar? Podríamos comparar a la iglesia que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial bajo el sistema nazi dictatorial de Adolfo Hitler. Podríamos compararla a algo así, a una iglesia que sobrevivió a la masacre de sus obispos. Hay testimonios, por ejemplo, Richard Humbran y su esposa, mis padres tuvieron el privilegio de conocerlos a ellos. Ellos vinieron predicando desde la cortina de hierro, la Segunda Guerra Mundial, y ellos cuentan que hubo ocasiones de llegaban a un pueblo y mataban a todos los obispos, los fusilaban. Llegaban jovencitos, así como Andrés Camilo, así como Santiago, y enterraban a sus obispos, y de ellos salían pastores de 15, 16, 18 años, porque no había más nadie, mataban a los viejos. Y esos peladitos tomaban la Biblia y seguían la obra. Y las tumbas de estos hombres están en Polonia como NNs. No tienen nombres, pero Dios sabe quiénes fueron. Podríamos compararla a algo así, a Esmirna. Pero Esmirna no fue la única iglesia. De las 7 iglesias de Apocalipsis, solo 2 no recibieron reprensión. Las otras 5 Dios las juzgó. Pero Esmirna, Dios no le juzgó nada. Solo le dijo que se mantuviera hasta la muerte. Y es el mensaje más corto. Y luego usted va a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Esmirna fue el mensaje más corto. Y Filadelfia fue uno de los mensajes más largos. Escribe el ángel de la iglesia, ¿dónde? La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Filos y adelfos. Filos, amor, y adelfos, hermano. Entonces significa la iglesia del amor, que es fraternal. Una iglesia que no tuvo rótulos ni títulos, sino que amó al Señor. Esto dice el santo. Es importante cuando Jesús se presenta a cada iglesia, cambia el título. Cuando se presentó ante Esmirna, dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora dice, esto dice el qué. Le pregunto, ¿qué tan necesaria es la santidad para ver a Jesús? ¿Qué dice Hebreos? Sin santidad, no importa si eres presidente de concilio, si eres director de una orquesta, si eres pastor de una iglesia, si eres director de un seminario bíblico, si no hay santidad en nosotros, ¿qué dice la palabra? Por eso Jesús se presenta a Filadelfia como el santo, el verdadero. Escuchen esto. Quítenle un poquito de efecto al micrófono, hermano, porque está mucho eco. Dice, el que tiene la llave ¿de quién? ¿Por qué mencionar a David en el Nuevo Pacto y más en el último libro de la Biblia? Porque de ese linaje vino el Mesías, según se creía, dice Lucas. El que abre y ninguno que. No podemos esperar que suceda algo en la iglesia si no le rogamos al que tiene el poder de abrir y cerrar. ¿Escuchó lo que acabé de decir? Amén. Roguemos al Señor que a este lugar vengan almas, jóvenes, niños,
adolescentes, ancianos, adultos. Porque cuando Cristo abre, nadie puede cerrar. Esta iglesia representa la iglesia de las misiones entre siglo XVIII y XIX. La iglesia que comenzó a ir a los continentes. Misioneros como Hudson Taylor, David Livingstone empezaron a ir a África, a la China continental, a viajar por el mundo. Es una tipología. Esta iglesia, Dios le dijo, dice, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta que las misiones mundiales, una puerta abierta, pero en ese tiempo se le está dando a Filadelfia, la cual nadie puede ¿qué? Porque aunque tienes poca fuerza, y esto se parece a nosotros como iglesia. ¿Cómo es esta iglesia? Miren, mucha gente cuando estamos en la emisora dice, ¿dónde queda la congregación? En la 8/34. Ellos esperan encontrar aquí un complejo de medio kilómetro de largo. Por el mensaje que oyen, ellos deducen que una iglesia debe ser multitudinaria. Algún día, si Dios permite, podemos crecer. Porque es importante que la iglesia crezca. ¿O usted no quiere que las almas se salven? A mí me encantaría que aquí hubiera 1000 personas, hermano. 1000 almas escuchando la palabra. Amén. Pero dice, escuchen lo que dice, me encanta esta parte. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, y tenemos que reconocer nuestra imposibilidad humana de hacer las cosas sin el Señor, claro está, no podremos. ¿Has guardado qué? No importa lo que digan o suceda, si guardamos su palabra, seremos una iglesia perfecta e ideal. Y no has negado dos cosas. Guardar qué cosa. Y no negar delante de nadie. No te puedes avergonzar del evangelio delante de nadie, por mucho título que tenga o por mucha jerarquía o autoridad tenga. No puedes negar su nombre delante de nadie. He aquí, yo entrego. Miren la familiaridad de estas dos iglesias. Yo entrego ¿de dónde? A Esmirna le dijo lo mismo y a Filadelfia le dice lo mismo. A los que se dicen ser judíos, hay gente que nace en Campeche y dice que son judíos. Es tremendo. Hay judíos cristianos, pero son poquitos en el mundo, creyentes en Cristo. Pero tienen que padecer persecución y desprecio de su familia para poder reconocer a Jesús como el Mesías. Es decir, el equivalente a que un judío diga Jesús es el Mesías en una familia judía ortodoxa es el equivalente a que le pegues a la abuela. ¿Qué pasa si alguien le pega a la abuela? A los Santander, ¿qué pasa ahí? Pegas al abuelo y te mueres. Escucha bien, cuando un judío dice a su padre Jesús es el Mesías, ese padre ortodoxo lo va a despreciar. Esos son los verdaderos judíos, pero hay unos que se dicen ser judíos y no lo son. Escuchen lo que dice el texto. Sino que mienten. Y vemos hoy en día aquí en Barranquilla iglesias que la gente ya se cambió el nombre. Se cambia para un nombre judío. Cuando Dios lo llama Juancho Pérez y lo llama así, a su nombre. He aquí, yo haré que vengan y se postren ¿a dónde? Es iglesia humilde de Filadelfia. Y reconozcan que yo te he amado. A mí me basta con que Jesús me ame. No sé a usted, pero a mí me basta que Jesús me ame. Dice para que reconozcan que yo te he amado. ¿Cuántos saben que Jesús nos ama? Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y qué paciencia? Más de 2000 años. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Escucha esta promesa, iglesia. Siempre me agarro de esta promesa. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre qué. No sobre Colombia. La gente piensa que el problema es local, el problema es global. Está a punto de instaurarse el sistema anticristo. Y ya están los indicios porque la sociedad, lo malo va a ser bueno y lo bueno malo. ¿Saben a qué punto vamos a llegar? A que cuando el hijo le diga al papá, papi me gusta una muchacha, va a decir, uy qué raro. Va a llegar a ese punto porque lo normal será ver dos jovencitos besándose y dos jovencitas besándose. Eso va a ser la normalidad. Lo que viene sobre el planeta es fuerte. Jesús lo dijo y así se va a cumplir. Lo que viene ahora, ¿usted cree que va a ser mejor? Va a empeorar el asunto al grado de que el cristianismo va a ser una especie en vía de extinción.
se lo digo sinceramente, no hay tal avivamiento global. Va a haber un remanente que se va a guardar. El resto se irá con la iglesia del anticristo, porque el anticristo tendrá su propia iglesia y muchas denominaciones irán tras él. ¿Sabe? Esa escena es terrible, pero va a pasar en el mundo. La gente le va a creer a ese mentiroso. Y a Jesús no le quisieron creer, pues como estuvo colgado en un madero y nació en un pesebre y era supuestamente un maestro de moral, cuando en realidad es el Hijo de Dios. A su nombre. Pero mire lo que dice la palabra. Dice, para probar a los que moran sobre qué. ¿Usted vive en la luna o vive en la tierra? He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuándo viene Jesús? Retén lo que tienes, iglesia. ¿Para qué? ¿A usted le gustaría que otro tomara su corona? Entonces retén lo que tienes. Dile a que está al lado, retén lo que tienes. ¿Y sabe lo que tenemos? La palabra verdadera. Y si la cedes, tu nombre y tu corona no estará allí. Al que venciere, yo lo haré ¿qué? La palabra columna en griego es la palabra stulos, que significa una estructura de soporte, pero uno no entiende el contexto de la palabra stulos en griego hasta que observa un templo griego o el Partenón en Grecia y uno observa unas columnas que son decoradas, tienen a pesar de ser decorativas, tienen una funcionalidad. El creyente, Jesús le está diciendo que si vence, Dios lo va a hacer columna en el templo de ¿quién? Le pregunto, ¿será que esa columna yo puedo tomarla ahorita y empujarla y removerla? Así de firme va a estar el que se guarde para el Señor hasta el final, como una columna. O sea, Ronald, trata de empujar esa columna ahí con tu fuerza. Ahora únete, Miguel David, a ver si puede. Ya, se cae. Dice Miguel que se cae. No puede moverla porque la persona que está fundada en Jesús, nadie puede moverla. Allá en Polonia y Yugoslavia los fusilaban y no negaban a Jesús. Las congregaciones se morían de hambre. Hubo un testimonio de unos hermanos que llegaron a ser contrabandistas de Biblias en la Yugoslavia. Y ellos dicen que por la frontera pasaban Biblias como si fuese algo malo. Y hubo un pueblo donde llegó una sola Biblia. Mataron al resto. Y cuando la Biblia llegó, la descuartizaron. A cada uno se le dio un pedazo. Y cuando iban a hacer el servicio, se reunían y tenían la Biblia. Y después que se acaba, otra vez, hermano, allá va Apocalipsis, allá va Mateo. Porque si la encontraban, quemaban el pueblo entero, los nazis. Esa iglesia soportó todo eso. Y si no hubiera sido así, aquí no habría evangelio, hermanos. No habría misioneros que vinieran a este lugar, a esta nación. Y mira lo que dice la palabra. Y nunca más saldrá de allí. A mí me encantaría conocer ese templo en el cielo, porque dice el templo de mi Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva que no la que están llorando los judíos ahora mismo terrenal, no la que está peleando con el mundo musulmán allá en la tierra de Israel. La nueva Jerusalén, la cual desciende ¿de dónde? De mi Dios, aclara. Y mi nombre, el que tiene oído, lo que el Espíritu dice aquí. Y cuando uno quiere encontrar una iglesia perfecta, ideal, obligatoriamente tiene que ir al libro de Filipenses. Búsquese Filipenses capítulo 1. A mí me gustó un artículo que publicó nuestra hermana Luz en WhatsApp, donde alguien quería ir al pasado y congregarse en una iglesia perfecta. Y comenzó a preguntar al apóstol Pablo, no sé si Luz recuerda ese documental. Y Pablo comenzó a decirle, el apóstol, si se pudiera, cada iglesia tiene un problema. Todas. Diga conmigo, todas las iglesias primitivas tenían problemas. Uno más grande que otro, pero todas tenían problemas. La gente piensa que nada más Corinto tenía problemas. Filipo tenía problemas. Éfeso tenía problemas. Colosenses tenía problemas de orgullo. Todas. No hay. Usted
No va a encontrarla, porque la iglesia está formada por seres humanos. Y donde hay humanidad y hay barro, hay imperfección. ¿Cuántos lo creen? No somos de metal, somos de barro. Dice la palabra, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de quién y no de nosotros. Amén. Dile, hermano de barro, te amo. Claro, te amo, aunque sea imperfecto. Dígale a Gabriela. Aleluya. Sí, porque no vas a encontrar una iglesia llena de puros pastores con corbata y saco. Y aún así, también tienen problemas con las esposas. Y las esposas con los esposos. Se les olvidan las cosas, hay que pagar, y el recibo. Alce la mano el que nunca ha peleado por eso. Mano Miguel, lo sacamos enseguida. No entendió, gloria a Dios. Tranquila, hermano, te amo, amor del Señor. Ok. Diga conmigo, no hay iglesia perfecta ni ideal, pero el Espíritu Santo dejó en su palabra las instrucciones, las instrucciones para saber cómo comportarnos en la iglesia de Dios. Filipenses 1, Pablo y Timoteo. Miren que Pablo en esta carta y en algunas siempre menciona a Timoteo como ese discípulo de él. Pablo y Timoteo. Ahí están varios Timoteos aquí adelante. ¿Siervos de quién? Jesucristo. Ambos eran qué, pero usa la palabra doulos, que es la palabra esclavo. Pablo no decía el superobispo de Roma o el superapóstol, sino siervo de quién. O sea, está diciendo esclavo, porque el doulos era el esclavo más raso, que el sueldo de él era su vida, o sea, él respiraba, era su salario. A todos los santos, porque miren cómo la Biblia categoriza la iglesia, a todos los que somos todos nosotros, porque Dios nos ha santificado. Escuchen, en Cristo Jesús, que está ¿dónde? La palabra Filipos en griego significa, era una ciudad conocida por su hipódromo, era famosa por eso. La palabra Felipe, por ejemplo, Felipe significa amigo de caballos. Felipe Filipus se parece en esta parte. Con los obispos y ¿quiénes? La estructura original de la iglesia primitiva era básica, tenía obispos y diáconos, es decir, un pastor y los que le ayudaban, ya no tenía más. No había arzobispos, ni archiduque, ni superrey, solo había obispos y diáconos. Hoy en día se ha categorizado, hay iglesias que para usted llegar al pastor tienen que pasar como por 20 órdenes. Dios detesta eso. ¿Sabías eso? Los nicolaitas del siglo I, porque hay una iglesia que habla de la obra de los nicolaitas que Dios odiaba, es tratar de estratificar una iglesia al punto de que hay gente que no puede hablar con el pastor porque tiene que pasar por los archiduques antes de hablar con él. Y eso está pasando aquí en Barranquilla. Y primero tiene que pasar por sus escoltas que andan armados y supuestamente son ungidos de Jehová. No dependen del poder de Dios ni de su protección, sino de las armas de sus escoltas. Hay que decirlo. Es más, algunos de ustedes vienen de esas iglesias. Dios los sacó de esos lugares de perdición. Una iglesia donde el pastor era que contarlo, hermano. Póngase a pensar el apóstol Pablo con gente armada alrededor, ¿no? En una ocasión sí fue transportado porque querían asesinarlo. Unos hombres que se habían juramentado bajo ayuno que iban a matar a Saulo, y Dios no permitió eso, porque él le dijo todo lo que iba a pasar y que tenía que ir ante padecer ante el César. Pero dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. ¿Y de quién? Doy gracias a mi Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo: siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. ¿Usted se acuerda de sus hermanos en Cristo en las oraciones? Estos días en la madrugada, a veces mi esposa, el Espíritu Santo me levantó a orar por almas que no conocen a Jesús todavía de mi barrio, y empezó a venir a mi mente nombres y empecé a orar por ellos, a clamar por esas almas, porque Pablo decía siempre en mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuántos años han pasado desde el primer día que conociste al Señor hasta ahora? Estando persuadido de esto, escuche esta promesa: que el que comenzó en vosotros
la buena ¿qué? ¿Qué dice la palabra? La perfeccionará ¿hasta dónde? O sea que todavía no está perfeccionada ahora en nosotros. ¿Quién ya lo alcanzó aquí? Pablo que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si alguno es más que Saulo, me avisa esta mañana. La perfeccionará hasta el 2018. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo es eso? Ya en Brasil una iglesia dio fecha de la venida de Cristo. Eso mismo lo hicieron hace años. En el siglo XIX también hubo gente que dijo y se mató, decía que Jesús venía tal día, vendieron propiedades, sacaron a los jóvenes de los estudios. Una generación amargada porque las muchachas le decían a papá, pero ¿por qué no es que Cristo viene? Sal de la universidad. Esa generación quedó frustrada. No hay fecha humana. El ser humano no tiene dado a conocer la fecha de la venida de Cristo. El que le ponga fecha a la venida de Cristo se convierte automáticamente en un apóstata. Él viene cuando Él quiera. Amén. Amén. ¿O será que Cristo para venir tiene que pedir permiso a algún presidente? ¿O algún gobierno? ¿O alguna congregación? Dice que Él viene en breve. Yo sigo creyendo esa palabra. Amén. Pero miren lo que dice la palabra. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón. ¿Qué tenían los filipenses que Pablo los llevaba en el corazón? Y en mis prisiones. En el momento que se funda esta iglesia, el primer tiempo de esta iglesia, Pablo es puesto preso. Tremendo, hermano. Filipo aprendió a amar a Jesús por encima del apóstol Pablo. Es triste ver muchas iglesias mundialmente grandes que no confían en Jesús. Me perdonan lo que voy a decir, sino en Calvino, en Zwinglio, en Lutero y en hombres, pero no en Jesucristo, quien dio la vida por ellos. Es triste ver iglesias porque Pablo se gozaba de que aunque él estaba preso, la iglesia siguió predicando. Y aún después de que lo sacaron de la cárcel y se fue, ellos siguieron predicando la palabra. Después de que asesinaron a sus obispos, las iglesias de la Yugoslavia y Polonia y parte allí de esa zona del mundo siguió predicando la palabra aunque asesinaron a sus obispos. Richard Humbran estuvo 13 años preso en Polonia por el Evangelio. ¿Sabe cuál era su condición en la prisión? Él vino aquí a Colombia, él estuvo en la cuadrangular central, este hombre, casi 2 metros de alto. Él decía que de maldad los soldados nazis a ellos no le daban comida, los ponían a pasar hambre, forzar, ayunos forzosos. Habían presos políticos, pero los que más asediaban eran los presos por causa del evangelio. Él y su esposa sobrevivieron. Hay un libro donde Richard Humbran cuenta una anécdota. En una ocasión él evangelizó a un soldado nazi. El soldado nazi recibió al Señor como su Salvador. Y cuando lo llevó a la casa, cuando abre la puerta, le dice Richard Humbran a la esposa, ¿sabe quién es él? Y él comenzó a llorar y abrazó al soldado nazi. Y ella le dijo al soldado nazi, te amo en el amor del Señor, te amo. El soldado no sabía por qué le decía eso. Y lloraba y le decía, te amo en el amor del Señor, te amo más. Entonces Richard Humbran le dice al soldado nazi, ¿sabes por qué mi esposa te ama tanto? Porque tú mataste a su padre. Tú mataste a su papá. ¿Cómo podía la esposa de Richard Humbran amar a este nazi? Porque ahora era cristiano. Y lo perdonó. Porque ahora sea parte de la familia de la fe. A ese grado de amor debe llegar la iglesia de Cristo. ¿Dónde está ese amor en nuestros días? Pablo dice a la iglesia de Filipenses, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación de que, diga, el evangelio hay que defenderlo y hay que confirmarlo. Porque él lo dice, la defensa y confirmación del evangelio. Otra vez la palabrita, hermano Eduardo, confirmación acá, ¿te acuerdas? El estudio que estamos haciendo. Todos vosotros sois participantes, no solamente los pastores o los misioneros o los evangelistas. Todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia del Señor. Porque Dios amor de quién?
Un amor que sale de las entrañas de Dios. Cuando usted ama a alguien, a usted como que se devuelven las entrañas. Esa sensación que la gente compara a eso, realmente este amor es más grande. Porque Pablo dice, ¿cómo amaba Pablo a los filipenses? Con el entrañable amor de Jesucristo. Aún amamos, o más bien la pregunta se puede cambiar. ¿Estamos amando con el amor de Jesucristo? ¿O debemos ser instruidos en el amor de Jesús? Porque si aún no amamos como la esposa de Richard Humbran amó al soldado que mató a su padre, entonces no conocemos ese amor. ¿Será que Jesús dijo, Señor, ¿será que muero por ellos? ¿Se van a portar mal? ¿Alguna vez se van a desanimar, Señor? ¿Será que los amo, Padre? ¿Será que es justo que yo derrame mi sangre por ese creyente que va a ser terco en el futuro? Él no hizo eso. Él no escatimó. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó. Amén. Nunca dudes que Cristo se entregó por ti. Cuando el diablo te asedie con preguntas, con incitaciones y saetas, recuerda quién fue el que te amó primero. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor, recuerden lo que significa Filadelfia, amor fraternal. Y Esmirna, que fue la iglesia que más sufrió, amó a Jesús hasta la muerte. Esmirna, hasta el final amó a Jesús. Y esto pido en oración, porque hay que orar. Esto no es un tema teórico. La gente piensa que cree que ama a Dios por teoría. No, tiene que ser práctico. El amor no puede ser simplemente un discurso o una carta que se le hace a la novia o a la esposa. El amor se prueba en las circunstancias. Y cuando viene el hambre de dificultad y hablamos de los recibos públicos, ahí se demuestra el amor. Sería fácil que uno se quedara en la etapa de noviazgo toda la vida. ¿Cómo era uno de noviazgo? Tirando piedrecita y la mítica. Chévere. Pero un momento entonces así. Así. Y así. ¿Y qué pasa con el amor? Cuando uno llega a la casa, ¿qué pasa con las esposas? Sean sinceras. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Dispara o no dispara? No se vean las religiosas. Porque las vamos a filmar. Va a tocar filmarlas. Ahí hay que tener amor. Decirle, esposo, tranquilo. Ojalá fuese así. Tranquilo. Vamos a seguir adelante juntos. Vea, cuando uno estaba joven y estaba enamorado de una muchacha, uno era capaz de irse en bicicleta hasta el barrio Paraíso. Yo lo hice. Me fui en una monadeta de Limón hasta el barrio Paraíso Interior en bicicleta. ¿Ah? ¿Y qué pasa con los años? Mi hija, no podía buscarte. Eso era familiar eso. Pero quiero llevarlos al equilibrio de que el amor que Pablo está hablando aquí fue un amor probado. Los filipenses de verdad amaban a Jesús. Porque dice, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Ahora mire esta parte. ¿En qué? Ciencia y en todo qué. Hay un mito cristiano que dice que la gente que más estudia es la que menos ama a Jesús. No, un momentico. Esto es de conocer, investigar, escudriñar, porque el que conoce más de la palabra conoce más a Jesús. Amén. Y lo ama más por lo que sabe que es verdad. Porque Pablo dice, abunde más y más en ciencia y en todo qué. Conocimiento. Dios no está en contra del conocimiento. Porque ese rótulo antiguamente, no, los creyentes son los ignorantes. No, hermano, hoy hay gente capacitada en el pueblo de Dios. Gente que ha estudiado, que se ha formado, que se ha preparado, aún para defender la doctrina de Dios y la creación a través de la ciencia. Para que aprobéis, ¿qué cosa? A fin de que seáis sinceros. Miren cómo eran los filipenses. Sinceros en qué. Es un diseño de iglesia perfecta e ideal. Una iglesia sincera e irreprensibles para el día de quién. Cristo. ¿Llenos de qué? De frutos de justicia. ¿Que son por medio de quién? Recuerden que sin que no podemos tener frutos. Para gloria y alabanza de quién.
Esta iglesia se funda en Hechos 16. Búsquelo. Hechos 16. Hechos capítulo 16. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, que era un puerto, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. O sea, en griego Neápolis es la nueva ciudad. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Recuerden la visión del varón macedonio. Cuando a Pablo se le mostró la visión, el varón le dijo, pasa al otro lado y ayúdanos. Era para que Pablo llegara a los filipenses. Escucha esta parte hermosa. Y una colonia, era colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Miren cómo fueron los orígenes de esa filipense. Junto al río, donde se solía hacerse, ¿qué cosa? Oración. Y sentándonos hablamos a quienes. Las primeras creyentes en Filipo fueron mujeres. Por eso viene el lío de Bodia y Cíntique después. Ahora van a ver por qué primero fue mujeres. Y realmente el problema en Filipos era entre dos hermanas que no se quedaron de acuerdo. Escuchen, las mujeres, en mayoría, casi siempre en las iglesias pasa eso, ¿cierto? Casi siempre. Dice, y sentándonos, hablamos a quienes. Bien, puras mujeres. Pero ¿sabe qué dice sentándonos? Está Saulo de Tarso, mínimo, y están sus ayudantes. Entre ellos Lucas, que narra la historia. O sea, Pablo no viajaba solo, viajaba con un grupo misionero. Entonces por eso Lucas dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido o congregado. Entonces, una mujer llamada como, miren en qué casa se fundó la iglesia filipense, en la casa de Lidia, vendedora de púrpura, pero era la ciudad de Tiatira, que no estaba ubicada exactamente allí, que adoraba a quién. Estaba oyendo como esta mañana, y el Señor abrió el corazón de ella, y hay que orar para que Dios abra esta mañana corazones, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, escuchen dónde comenzó ese filipense, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Qué hermoso tener cuando uno va a misiones hermanos como la hermana Lidia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esto sucedió en Filipo. Miren cómo se fundó la iglesia. Espíritu de adivinación, está con E minúscula. Que ese espíritu sea de hombre o espíritu de demonio. La cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Qué daba esta mujer ganancia? Adivinando. Todavía hoy en día hay gente que adivina. Mucho cuidado con confundir a una profeta o profeta con un adivino. Hay diferencias. Y ellos ganan dinero adivinando. En Brasil hubo un adivino que dijo lo que iba a pasar a Neymar. Y así. Y la gente se va detrás de Nostradamus. Pero tú quieres escuchar una profecía verdadera de la palabra. Amén. Pero también el Espíritu Santo puede tomar a un hermano y vaticinar, anticipar, puede hacerlo, pero siempre que ese mensaje sea filtrado por la palabra. ¿Cómo Pablo distinguió a esta mujer? Escuche esto. Daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta no dice su nombre, la Biblia salvaguarda su nombre. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, porque Lucas está con ellos y otros con ellos también. Ya en ese tiempo estaba viajando Timoteo con ellos desde Derbe. Y mira lo que dice la palabra. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, escuchen el mensaje cómo se sonaba. Estos hombres son siervos de quién? Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho amén. Siento que el mensaje se oye bueno, pero la pregunta es ¿qué espíritu lo dice? Vamos a ver qué pasa en el pasaje.
La iglesia filipense desde su fundación aprendió a discernir entre la voz de Dios y la voz de los demonios. Tristemente hoy en día las iglesias no distinguen la voz de Dios y la voz de los demonios. Cuando un predicador te dice desde el púlpito descaradamente, dame tu carro, tu casa, ¿sabes qué está haciendo? Te está mintiendo. Y siémbalo y para que Dios te dé más. Tú dices, un momentico, ¿cómo dijiste? Que tengo que darte ¿qué? Mi carro y mi casa. ¿Por qué? Pero hay gente que es la euforia, hermano. Hay iglesias que están metidas en jurídicos. Hubo una que la esposa ofrendó el carro y el marido dijo, no señor, ese carro es mío. Hay una iglesia aquí en Barranquilla problema por eso. El evangelio no se vende. El evangelio es santo. Es poder de Dios para qué? A todo aquel que cree, ¿verdad? No necesitas dar tu casa o tu carro para que tu familia sea salvada. Solo debes creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y fíjense que Filipenses aprendió a distinguir entre el Espíritu de adivinación y el Espíritu Santo. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, empezaba con el mensaje todos los días, y esto lo hacía por muchos que. ¿Cuál es el mensaje? Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero note algo, el demonio no mencionaba a Jesucristo. Hay maneras de distinguir los espíritus. Si un espíritu no confiesa que Jesús vino en carne, repréndelo. ¿Cierto? ¿Qué no pueden hacer los demonios? No pueden confesar con su boca que Él ha venido en carne. Ellos no lo hacen. Tú enseguida automáticamente detectas que esa entidad no es de Dios. Escuchen lo que dice la palabra. Esto es hermoso porque estamos hablando de cómo esta iglesia fue fundada. Y miren lo que dice la palabra. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y no le dijo a la muchacha, le dijo al espíritu. Usted cuando está repitiendo un espíritu no tiene que mencionar el nombre de la persona, porque está luchando contra algo espiritual, algo está dentro de esa persona. Dijo al espíritu, mira lo que dice, te mando, no le dio un consejo, le dio una ¿qué? Te mando en el nombre de quién, la cual la muchacha no mencionaba. Que salgas de quién. Y salió en aquella misma. ¿Y usted cree que se formó un avivamiento y aplausos? No. ¿Sabe cuál fue el resultado de haber hecho eso? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, demandaron a Pablo, prendieron a Pablo. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿Quién tendría ganas después de hacer eso de volver a reprender un demonio o de poner manos? Usted que haga un milagro al Señor a través de usted y lo metan preso. ¿Qué motivación tiene ahí? ¿Por qué lo hacía Pablo? Lo hacía porque en él estaba el Espíritu Santo, tenía la autoridad de Dios, pero además amaba las almas. Aún esa muchacha, Pablo la amaba, porque ella no conocía al Señor. Pero tuvo que reprenderlo, porque si no andaba la muchacha endemoniada toda la vida, seguía adivinando. Cuando llega el verdadero evangelio en una región, debe haber transformación. Mira cómo es el tema del seminario. ¿Cómo es? Transformar. Si no hay transformación, no hay evangelio. Si no hay cambio de vida, de costumbres, de vocabularios, entonces ¿cuál es el evangelio que se está predicando? Mira lo que dice la palabra. Te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su gracia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro romano ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, escuchen, dijeron, escuchen el argumento, el alegato: estos hombres, siendo judíos, alborotan ¿qué? Y enseñan costumbres que no nos es lícito, menciona la palabra lícito, recibir ni hacer, pues somos ¿qué? O sea, hay una diferencia entre los romanos y los judíos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con ¿qué? Miren cómo se fundó esta iglesia. Sus predicadores, sus evangelistas y misioneros fueron azotados con varas. Después de haberlos azotado ¿qué? Un poquito, los echaron para contramatar en la cárcel, mandando al carcelero
que los guardase con seguridad. Lo que no sabían era que también estaban siendo usados por Dios, porque Dios quería salvar afuera y adentro. O sea, bueno, los apaleamos, ahora van presos. Pero Pablo tenía una condición: si estaba libre, predicaba el evangelio, y si estaba preso, escribía epístolas, o sea, era indetenible. En esta ocasión, Dios quería salvar la familia del carcelero. La única manera era metiendo a Pablo y a su compañero preso. ¿Cuál es la única manera que Dios tiene para salvar una familia? En muchas ocasiones, si está en Cuba, meterlo allá. Si está en una cárcel, meter allá el evangelista a la persona. A mí Dios me usó una ocasión para predicarle a un médico en el hospital de Barranquilla. Tuvo un principio de neumonía, pero no fui consciente hasta que estuve dentro del lugar y el médico empezó a hablarme su historia. Y al final me dijo: Pastor Joel, lo que hace Dios para hablarme a mí, lo enfermó a usted. Yo le dije: esa es una conclusión correcta, porque si no, créeme que yo no vengo por aquí al hospital de Barranquilla. ¿Quién quiere que lo internen allá? A ver, nadie, ¿verdad? Pero Dios tiene sus objetivos. Y aquí el objetivo era el carcelero de Filipo, que entre otras cosas sería como un copastor inicial, porque Lucas fue el que dirigió esa iglesia. Escuchen lo que dice la palabra. Vamos a ver qué les pasó a ellos. Dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió ¿dónde? Calabozo de más adentro, más aún al fondo. Bien aseguraditos, pensaban, de aquí no se van. Es que no, Dios no quería que se vayan, Dios quiere que se queden ahí. Y les aseguró los pies en el ¿qué? Para inmovilizarlos. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Comenzaron a quejarse, que el recibo del agua está caro, que el Electricaribe y todo eso. ¿Qué empezaron a hacer estos hombres? Pero a medianoche, orando, ¿quién? Orando. ¿En qué condición tú adoras al Señor? Cuando tienes todo, cuando el cajero bota billetes, ¡aleluya! ¿Y por qué no la vas igual cuando viene la prueba? Silencio en la sala. ¿Por qué no adoras a Dios cuando tienes una dificultad? Los mejores salmos surgieron en momentos en que David estaba en tribulación. Amén. A su nombre. Escuchen lo que sucedió. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué? Presos oyendo himnos. Tremendo. Entonces sobrevino de repente un gran ¿qué? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Para usted sacudir los cimientos, el temblor o el sismo era grande. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, ¿qué dicen? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Sabía que hay una orden romana cuando se escapaba un preso y se iba a matar, pensando que los presos habían ¿qué? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, escuche lo que el apóstol Pablo en amor entrañable le dijo a este hombre: no te hagas ningún mal. Claro, otro dice, no, mátate que me escapo. Pablo amaba las almas. Repite conmigo: Pablo amaba las almas. Diga, amaba a la muchacha que tenía espíritu de adivinación. Diga, ahora diga, amaba al carcelero. Se amaba a todo el que tenía contacto con él. Y dice la palabra: no te hagas ningún daño. ¿Cierto que le dijo eso? Ningún mal, pues todos estamos. ¿Qué gesto? ¿Por qué este hombre queda impactado? Más que el temblor, lo impacta las palabras de Pablo: no te hagas ningún mal, estamos aquí. ¿Qué tipo de presos son estos que no quieren irse? Dice, él entonces pidió luz. Estaba oscuro. Pidió una tea, no crea que era un foco de mano como ahora, no. Era un mechón allí, una antorcha. Se precipitó adentro. Escuche lo que hace este soldado romano. Y temblando ante la presencia de Dios, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esto, hermano, en realidad sí es un avivar de Dios.
porque aquí inmediatamente pasó lo siguiente. Y sacándolos, les digo, señores, antes los consideraba nada, presos. Para que un romano te diga aquí curios a alguien era de dignidad. O sea, ya no los trata como que ya los azotaron, unos bandidos. Le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta hoy en día está latente. Miren cómo se fundó la iglesia filipense. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. No tienes que dar dinero. No tienes que dar una siembra para que tu casa sea sanado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Y le hablaron, ¿qué cosa? La palabra del Señor. A él y a todos los que estaban, ¿dónde? Su casa. Y él tomándolos, escuchen este gesto de arrepentimiento, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó, ¿qué? Todavía tenían los vestidos pegados a las espaldas por la sangre que emanaba de las heridas. Y Pablo estaba amando a los que lo habían azotado. ¿Todavía amamos con el entrañable amor de Jesucristo o aún nos falta? Nos falta. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y no solamente hizo eso, y llevándolos a su casa. ¿Qué carcelero lleva a su casa a los presos? Y llevándolos a su casa, les puso ¿qué? Dígame si hay o no hay arrepentimiento a ese hombre. Les puso comida y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No puedo seguir leyendo porque es muy larga la enseñanza en el sentido, pero así fue como la iglesia filipense se fundó. Si hay una iglesia ideal, tendríamos que combinar Esmirna con Filadelfia, con Filipos, o de cada iglesia primitiva sacar algo para nosotros. Todas, diga conmigo, todas tenían problemas. No quiero dejar en su corazón o en su mente como si Filipos fuera el idilio de iglesia. Vaya, vamos otra vez a Filipos, a la carta de Filipenses, por favor, para terminar. Filipenses capítulo 4. Es una carta que le invito a que estudie este mes, porque en esa carta está para mí vivir en Cristo. También está el capítulo 2 que habla de la humillación de Cristo. El capítulo 3 prosigo al blanco, pero cuando uno llega al capítulo 4 pasa algo. Emana el problema. Yo le voy a dar un consejo. Usted puede hacerlo si quizás quiere experimentarlo. Hay gente que dice, bueno, aquí esta iglesia no es perfecta y se va a otra. Pero puede que los 5 primeros días no encuentre problemas. Pero al mes o al año, y va a otra. Y dice, encontré la iglesia ideal. Pero esa puede ser que a la semana se va en un problema. Y voy para otra. ¿Y qué pasa con nuestra vida cristiana si seguimos así? Mi padre tenía una figura, decía, si tú tomas una planta y la sacas cada ratico de la maceta, ¿qué pasa con esa planta? ¿Cómo crece? ¿Cómo echa raíz? No puede. Y cuando uno llega a esta parte, dice Filipenses 4, así que hermanos míos, amados y deseados, como Pablo veía a los filipenses, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Y uno diría, iglesia ideal y perfecta, no hay ningún problema. Ruego a Evodia y a quien, sí, que sean de un mismo sentir. ¿Usted cree que ese problema era pequeño? Para que el apóstol Pablo mencionara en una carta a 2 mujeres que se pusieran de acuerdo porque había un problema grandecito. Parece ser que históricamente Evodia tenía una facción y Sinti que tenía otra. Y entonces a través de ellas la iglesia tenía una disensión. Puede pasar que el problema pequeño entre 2 hermanos de la iglesia contamina toda la congregación. Pero no podemos permitir eso. Cuando aquí se hace la Santa Cena, siempre llamamos a la reconciliación. Hermano, hágalo sinceramente. Si usted ha peleado con un hermano, ha discutido en la Santa Cena, vaya y dígale, hermano, perdóname. Eso debe suceder más seguido en la iglesia. Yo estuve predicando en un pueblo que se llama San Pedro Sucre.
ya para terminar. Y ese día, yo no entendía por qué el mensaje, Dios comenzó a direccionármelo en otra dirección que yo le había llevado. Pero lo que me impactaba más es que cuando yo estaba predicando, nadie decía amén ni aleluya ni nada. Solo había un silencio. Y yo rezaba mis notas y decía, pero todo está bien, supuestamente voy bien. Y yo miraba, y el pastor así, y todo con asombro. Y yo decía, Señor, estoy correcto, dale, sigue. Lo que yo no sabía era que lo que yo estaba predicando estaba pasando en esa iglesia. Y al final del mensaje se levantó un líder de la iglesia, hermano, y llorando dijo, hermano, públicamente delante de toda la iglesia le pido perdón a los pastores porque yo he hablado mal de ellos. Eso me impactó a mí, porque como yo estaba hospedado en la casa de un primo de mi esposa, iban a pensar que me contó el chisme. Yo no sabía nada. Primera vez que predicaba en ese lugar. Luego se levantó una hermana del coro llorando, yo también he hablado mal de ellos. Me quedé impactado. Yo me fui bajando. Y dice, se arma aquí una trifulca. Y la gente comenzó a irse hacia adelante. Y yo le hacía señas al primo Gata y me dice, siéntate porque Dios está orando. Van a creer que yo te contesté el problema. Y comenzó la gente a pasar y los pastores a llorar. Eso es lo que sucede en la iglesia. Cuando ofendemos a otro hermano, ¿qué tenemos que hacer? Ir y ¿qué? Hacer lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Nos perdonó. ¿Lo merecíamos? No. Pero nos perdonó, ¿sí o no? Cuando venga la cena del Señor, la próxima, si tienes algo contra tu hermano, ve a él y perdónalo. Porque entonces no podemos ser esa iglesia ideal y esa iglesia perfecta en el sentido de que Evode y Sintique no sean los mismos sentir. Dos mujeres estaban dañando el trabajo arduo del apóstol Pablo en una ciudad llamada Filipos. Amén. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, porque ellas fueron de las fundadoras. ¿Se acuerdan de las mujeres allá junto al río? Estas eran dos de ellas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y aquí menciona un nombre, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ponte de pie esta mañana. Guárdate que tu nombre esta mañana está escrito en los cielos. Padre, sabemos que en la tierra no hay iglesia perfecta, pero tú, Jesús, nos has llamado a tu santo reino, Jesucristo, a ser coherederos de la gracia de Dios, a participar de los bienes y de los dones que has dado a la iglesia, Padre amado. Somos copartícipes de esta gracia, Jesús de Nazaret. Padre, gracias, porque sabemos que en la tierra no hay iglesia perfecta, pero perfecciónanos hasta el día de Cristo. Nuestro anhelo es ver un día tu rostro, Jesús, y queremos servirte, Padre amado, y amarte para siempre, Señor Jesús. Te lo pedimos. Ven acá, Johnny, voy a orar por ti. Gloria al Señor Jesús. Yo le invito súbete acá, Ismael, para tocar ahí suavemente. Gloria a Dios. Isma, tráeme por ahí. Sigue orando, hermanos. Johnny, ven acá. Johnny Pino Salas, para que me entiendas. Sigue orando, hermanos. Gloria a Dios. Ven acá, hermano.